Buenas tardes. Bueno, en la presente grabación vamos a ver cómo descargar y utilizar el software Gym. Eh, bueno, la primera recomendación, bueno, cuando buscamos Gym, tenemos que tener en cuenta que la aplicación se tiene que descargar directamente desde la página del fabricante. En este caso, recomendaría pues esta URL, ya que aquí también conseguimos el software en español. Entonces, lo más importante, utilizar esta URL para descargar el software. Entonces, vamos a ingresar a la página. Eh, ya estando aquí en la página, podemos ir al botón descargar Gym. Y acá vamos a encontrar las diferentes versiones en las que está el software, que sería para la versión de Windows, la versión para Mac, la versión para Linux y la versión portable para quienes quieran llevar la aplicación en una USB. Para este caso, pues se utiliza la versión de Windows. Aquí lo pueden descargar para poderlo instalar. Ya solo basta con dar un clic y la descarga se inicia automáticamente, ¿sí? Ya una vez descargado el software, pasamos a instalar el programa. Ya aquí tenemos el aplicativo. Es recomendado instalar el aplicativo para todos los usuarios del sistema operativo, que yo lo recomiendo así. Ya aquí aceptamos. Aquí podemos elegir el idioma de instalación, aceptamos. La instalación tiene una manera que es completamente automática y otra que es personalizable. La opción personalizable sería para quienes deseen cambiar la ruta de instalación, que lo pueden hacer. Sin embargo, pues quienes no tengan mucha experiencia en esta parte del sistema, yo recomendaría usar la opción directamente de instalar. Ya acá nosotros cuando le damos instalar, simplemente esperamos un tiempo mientras se realiza el proceso. Vamos a pausar el video mientras se realiza el proceso de instalación. Ya acá está terminando la instalación del programa. Faltan unos pocos archivos. Listo. Acá una vez terminado el programa, damos clic en finalizar y ya es todo. Vamos a abrir el programa. Aquí ya está el instalador, el acceso directo para iniciar el aplicativo. Bueno, esta ya sería la ventana principal de nuestro software Gym. ¿Qué les puedo comentar? Gym es un software, pues obviamente que mantiene unas herramientas, las cuales digamos que son muy intuitivas, se parecen mucho a las de otros programas como Photoshop, especialmente Photoshop. Digamos, en este panel izquierdo podemos encontrar las herramientas principales de manejo. Acá encontramos herramientas de selección como las que estoy pasando acá. Encontramos herramientas para trazados como esta, que es la que vamos a usar mucho el día de hoy. Encontramos otras herramientas como perspectiva, herramientas de alineación, herramientas para texto, para rellenado, bueno, en fin. Muchas de las herramientas que incluso estamos viendo en este tablero, como les digo, las hemos visto en herramientas en programas como Photoshop. Entonces, quienes ya tengan experiencia con Photoshop, pues obviamente el uso de Gym
va a resultar un poco más intuitivo. Adicional, acá en la parte derecha encontramos otro panel con otras herramientas, entre los cuales encontramos uno de los más importantes, que es el panel de capas, que al igual que Photoshop nos permite agregar hojas a medida que vayamos trabajando para generar los diferentes aspectos de la composición que estemos trabajando. Entonces ahora, para iniciar a trabajar, yo voy a agregar una imagen, pero antes de ello veríamos una parte de esto. Para quienes no tengan habilidades con el dibujo, digamos que la fabricación de un personaje puede resultar de pronto algo complicado, y más a la hora de usar un software de diseño digital. Sin embargo, nosotros, digamos, podríamos usar alternativas. Aquí estoy mostrando, digamos, los conceptos, algunos conceptos que se usan para el diseño de personajes, entre los cuales está el blueprint, ¿sí? Que es muy usado para la creación de personajes. También podemos encontrarlo como concept art, que nos muestra los diferentes aspectos del personaje, cada uno de sus ángulos, para contar con ellos a la hora del diseño. Ustedes, en el caso de que ustedes obviamente no tengan experiencia con algún programa, y ya aprovechando esta oportunidad que vamos a trabajar con Jin, podrían escanear la imagen con un programa de diseño que ustedes podrían escanear la imagen, esa imagen que ustedes hagan al lápiz y al papel, y ya una vez escaneada la imagen, podrían dibujar, podrían agregarla a Jin para poderla digitalizar. Para el ejemplo, nosotros usamos este blueprint de Homero Simpson. Voy a agregarlo acá al tablero de Jin. Con clic izquierdo lo arrastro acá al tablero. Para este ejemplo usamos este blueprint de Homero Simpson, tratando de simular que pues obviamente lo que hicimos fue escanearlo y pasarlo al tablero de Jin, pasar esa imagen escaneada. Ahora, lo que vamos a trabajar en esta clase es cómo crear esos trazos para poder empezar a trabajar con Jin. Pueden notar que en el momento que yo agregué la imagen, en la parte derecha me aparece ya como primera capa la imagen que yo acabé de agregar, que es esta imagen, Homer, que está en formato PNG. A medida que yo vaya trabajando, que les vaya dando el ejemplo, voy a crear múltiples capas para ir generando este concepto. Entonces, esta capa, bueno, voy a crear por encima de esta capa, voy a crear una capa nueva, ¿sí? Damos clic aquí en este botón, que es la capa nueva. Las capas las podemos nombrar, colocarle colores diferentes a las etiquetas, en fin. Yo voy a dejar la capa por el momento con el nombre que está ahí. No voy a tocar ninguno de los demás parámetros y voy aquí a dar en aceptar. Ya aquí en esta nueva capa lo que vamos es a comenzar a hacer el trazado de nuestro personaje. Bueno, yo tengo acá seleccionada la herramienta de mover, pero sin embargo, bueno, antes que nada deberíamos conocer cómo es el manejo del tablero. En cuanto al tablero, nosotros podemos acercar y alejarnos de la imagen manteniendo la tecla control presionada y usando la ruedita del ratón, ¿sí? Con la ruedita puedo, teniendo la tecla control presionada, puedo acercarme y alejarme del tablero. Ahora, si yo lo que quiero es mover el tablero completo, lo que hago es presionar la tecla espacio, y con la tecla espacio puedo mover el tablero completo. ¿Para qué? Si yo tengo la imagen cerca y presiono la tecla espacio, para aquí ubicar de pronto alguna parte de la imagen que me interese. Entonces, esa sería la ventaja que nosotros tendríamos a la hora de usar esta parte de mover el tablero, que es muy distinto a que si yo tengo aquí seleccionada la herramienta mover y me ubico encima de la imagen, lo que voy a hacer es mover la imagen, pero el tablero se encuentra estático, ¿sí? Entonces,
son dos funciones muy distintas. Bueno, ya aquí dando esta explicación, ya digamos que esto es una de las principales funciones que más vamos a usar ahorita y referente a lo que vamos a trabajar. Entonces voy a acercar, vamos a crear esta parte del rostro. Entonces lo que yo voy a hacer en este momento es empezar a crear los trazados para darle color a este personaje, ¿sí? Y dejarlo de una vez digitalizado, porque como les digo yo, para este ejemplo, estaríamos hablando de que la imagen que estaría acá puede ser una imagen hecha de lápiz y papel que fue escaneada. Entonces, bueno, vamos a empezar. Para ello vamos a elegir esta herramienta, la herramienta de rutas que está acá, ¿sí? Cuando nosotros seleccionamos cualquiera de las herramientas que está aquí en el panel, nosotros podemos notar que en la parte inferior las opciones también cambian dependiendo de la herramienta que yo tenga seleccionada, ¿sí? Es muy importante que tengan en cuenta eso. Ahora, cuando yo elijo mi herramienta de trazado, el trazado de rutas, ya puedo ver que se colocaron unas opciones. Bueno, entonces aquí vamos a empezar a dibujar, pero antes de que cualquier cosa, vamos a conocer cómo trabaja esta herramienta de trazado de rutas. Ahora, para nosotros poder empezar a trabajar, tenemos que asegurarnos primero que estemos seleccionando la capa nueva que nos interesa. Acá teníamos seleccionada la capa del dibujo, esta capa no la debemos tocar, vamos a empezar a trabajar en una capa nueva, ¿sí? Ahí tenemos seleccionada la capa. Y ahora también, cuando vayamos a empezar a dibujar, también tenemos que asegurarnos que en el momento que tengamos seleccionada la herramienta de rutas, tenemos que tener la opción diseño para poder empezar a dibujar. Ya teniendo la opción diseño, ya podemos empezar a dibujar la ruta. En una primera instancia, sería conocer cómo trabaja esta herramienta ruta. Cuando nosotros damos un clic izquierdo sostenido en cualquier punto de la pantalla, vamos aquí, podemos ver que se despliegan unas líneas, estas líneas que yo estoy viendo acá. Estas líneas lo que me sirve es para generar curvas en el trazado que yo esté dibujando. Entonces, entre más grande sea esta línea, o sea, nosotros la extendamos, la curva va a tener una forma más pronunciada. Entonces, si yo dejo esta línea con esta curva acá y me voy al siguiente punto, vamos a ver que ese punto ya quedó curvo, ¿sí? Entonces, yo puedo, por medio de esta línea, modificar esa curva, modificarla para poder empezar a trabajar. Ahora, si yo presiono la tecla Shift, puedo mover las dos líneas al tiempo para generar una curva igual en el caso de que tuviéramos dos tramos. Pero si yo suelto la tecla Shift, puedo mover esa línea de forma independiente. Para un mayor ejemplo, vamos a empezar a dibujar a nuestro personaje. Voy aquí a borrar las líneas. Voy a empezar acá. Entonces, doy un clic izquierdo sostenido y ya estoy extendiendo las líneas que me van a ayudar a generar esas curvas. Ahora, cuando voy a dar clic acá en este siguiente punto, ya puedo ver que se me genera esa pequeña curva que necesitaba. Ahora, si yo extiendo con el clic izquierdo sostenido, o sea, no he soltado el clic izquierdo, puedo ver que esas curvas pueden cambiar. Entonces, aquí es donde nosotros necesitamos trabajar estas líneas de manera individual. Entonces, yo suelto acá el clic y voy a acercar un poco más. Y puedo tomar esta curva de manera individual para poder empezar a darle una mejor forma a nuestro trazo. Ya acá puedo ver que este trazo lo dejé, esta línea la dejé hacia este lado, significa que en el siguiente punto la curva quedaría con la dirección o el trayecto de esa línea. Vamos a dar clic aquí arriba y podemos ver que la curva arrancó a partir de esta línea. Entonces,
Antes de generar el siguiente punto, lo ideal es que nosotros coloquemos esta línea en la dirección del siguiente punto a trazar. En este caso, como el siguiente punto viene en línea recta, pues dejamos la línea en esa dirección. Entonces, ya aquí podemos ir trazando el siguiente punto y voy a desplegar las líneas para poder seguir trabajando nuestro contorno. Acá sigo desplegando. Vamos aquí. Y así vamos generando el trazado. Vamos aquí, seguimos generando el trazado. Aquí sigo colocando las líneas. En esta parte del trazado vamos a hacer una modificación, sin embargo voy arreglando las rutas como la forma más adecuada. Como vamos a dibujar este rostro en varias capas, yo no voy a seguir este trazo de la silueta, sino me voy a saltar directamente aquí al punto de la oreja. Entonces aquí doy clic para poder seguir dibujando con el mismo trazo, doy clic en el punto que llevaba para poder continuar. Entonces aquí ya vamos a seguir. Vamos orientando nuestras líneas de tal manera que vayamos mejorando el trazo. Ya ahorita vamos a ver con mayor detalle el por qué estamos dibujando este personaje por medio de diferentes capas y por qué es lo ideal. Vamos aquí, ya vamos a terminar esta primera parte. Y para finalizar, para poder cerrar el trazo, cuando ya acá, digamos, vamos en este punto, vamos a unir este punto con este punto. Entonces, lo que hacemos es presionar la tecla Control y damos clic en el punto ya para cerrar y ya tenemos el trazo completamente cerrado, ¿sí? Aquí ya tendríamos el trazo completamente cerrado. Ahora, yo seleccioné la herramienta Mover y se me desapareció el trazo. Aquí es muy importante pues que no se vayan a preocupar, simplemente vamos aquí al panel de rutas, estamos en el panel de capas, este es el panel de canales y acá está el panel de rutas. Acá está la primera ruta, esta ruta las podríamos incluso nombrar, aquí le puedo colocar cabeza. Y esta ruta le damos doble clic, ya nos vuelve a aparecer. Nótese que cuando yo le doy doble clic, se quita la herramienta de mover y se selecciona automáticamente la herramienta del trazado de ruta. Ahora, bueno, volvemos al panel de capas, ¿sí? Y ya estando aquí en el panel de capas, vamos a darle color y relleno de esta forma. Entonces, primero le vamos a dar un relleno. Estos son los colores de la ruta que vamos a trabajar, que los que están viendo acá. Primero vamos a rellenar de color amarillo. Entonces yo tengo acá dos checkers, dos
digamos, dos paleticas de colores acá, ¿sí? Yo puedo con estas flechitas cambiar cualquiera de las dos paletas y a su vez, si le doy doble clic en cualquiera de las dos paletas, aquí encima, puedo cambiar el color de esa paleta. Yo voy a dejar el color que está por defecto negro, pero voy a cambiar al color amarillo. Y ya aquí voy a darle rellenar la ruta, pero me aseguro de que esté un color sólido. Ya teniendo el color sólido le voy a dar rellenar. Ahora lo que yo voy a hacer es trazarle un borde, porque bueno, voy a seleccionar acá, puedo ver que ya está pintado, pero no veo ningún borde. Entonces, vamos aquí nuevamente, qué pena. Entonces relleno, voy a rellenar acá, rellenar, y vamos a darle trazar ruta, le voy a dejar el grosor de un píxel y que sea un color sólido, pero antes me aseguro de que el color de borde que voy a dejar es en color negro. Acá le voy a dar trazar ruta, color sólido, que tenga de grosor un píxel y le voy a decir trazar. Hasta este punto ya podemos ver que tenemos la parte, el borde de la cabeza de Homero Simpson. Ahora lo que vamos a seguir es trabajando. Voy a crear una nueva capa, ¿sí? Voy a crear una nueva capa, me voy a asegurar que tenga seleccionada esa capa y acá en rutas también voy a crear una nueva capa, acá en rutas. Muy importante, ¿por qué? Porque nosotros estamos trabajando aquí las diferentes capas para crear el rostro de Homero, pero también necesitamos crear diferentes capas para poder tener nuestras rutas. Las rutas, digamos que en algún punto las podríamos volver a necesitar y por esa razón es mejor tenerlas separadas. Yo acá creé una nueva capa de ruta y voy a seleccionarla y me voy a ir nuevamente al panel de capas en la capa nueva que voy a seguir trabajando. Ahora, nosotros en las capas tenemos estos ojitos nos sirven para ocultar las capas. Ya en este caso lo que yo voy a hacer es ocultar la capa del trazo que acabamos de generar y voy a trabajar el nuevo trazo en la siguiente capa. Ahora, en esta capa lo que yo voy a trabajar es la parte de la boca. Entonces aquí vamos a comenzar. Vamos aquí. Voy a acercar acá un poco. Y vamos a seguir con la parte de la boca. Entonces voy a seleccionar mi herramienta del trazo de ruta. Y voy a seguir acá dibujando. Entonces, clic izquierdo sostenido para sacar las líneas. Ahora, otra cuestión. Si yo no le doy clic izquierdo sostenido, sino simplemente voy dibujando, puedo ver que los puntos son agudos. O sea, los puntos o la unión entre cada vértice es agudo, no es suave como nosotros lo vendríamos trabajando. Es por esa razón que nosotros pues damos clic izquierdo sostenido para poder generar estas líneas que nos ayudan a darle curva a esos puntos, ¿sí? Ahora, en el caso de que nosotros tengamos un punto aquí agudo, ¿sí? Nosotros podemos con la tecla control sostenida y el clic izquierdo sostenido en el vértice que nos interesa, podríamos sacar los puntos que nos interesan, ¿sí? Entonces, presionamos la tecla control, damos clic izquierdo sostenido y arrastramos el mouse hacia el lado que nos interesa que se genere la curva, ¿sí? Eso en el caso de que tengamos los puntos agudos, ¿sí? Ya aquí para el ejemplo, pues yo de una vez doy el clic izquierdo sostenido para irlos generando automáticamente. Aquí ya sigo generando. Voy aquí, sigo generando la ruta. Yo voy a hacer la forma de la boca completamente redonda. Ahorita, pues, como yo les estaba comentando, estamos trabajando por capas. Por tal razón, ahorita vamos a empezar a verle un poquito de forma a este rostro. Yo sigo acá dibujando. Y acá ya terminamos.
Recuerden que para poder cerrar la ruta tenemos que presionar la tecla control y damos clic en el punto donde vamos a cerrar y ahí ya tenemos el punto. Aquí voy a corregir un poquito esta curva. Ya tendríamos acá la parte de la boca. Vamos al tramo de ruta, nos aseguramos, vimos que se nos creó una capa. Yo aconsejo crear capa, así vuelva y se cree otra capa, porque muchas veces estamos trabajando y resulta que si no creamos la nueva capa, a veces las rutas quedan en una misma capa, entonces cuando las necesitemos separar es complicado. Entonces yo aconsejo por eso crear una nueva capa, no importa si se crea ya otra capa, pero es mejor asegurarse para que vayamos viendo que todo quede separado. Aquí vamos nuevamente al panel de capas, nos aseguramos que estemos en la capa nueva y vamos a darle color. Entonces, primero vamos a reemplazar acá el color amarillo. Vamos a colocar un tono café que tendría en la boca. Un tono café, pero no tan... Vamos a este tono. Vamos a rellenar la ruta. Color sólido. Rellenamos. Vamos a mirar una imagen de referencia como para tener en cuenta cuál es el café más adecuado. Tenemos acá esta imagen de referencia, yo la puedo copiar y la puedo pegar por aquí. Voy a moverla un poquito para poder tener la referencia de algunos colores. Yo acá voy a dar doble clic en el color, voy a seleccionar el gotero y selecciono el color que me interesa, en este caso este café. Ya nuevamente me voy aquí a la ruta. Vamos aquí a dar clic. Nuevamente me voy aquí a la ruta. Voy a seleccionar la ruta. Nuevamente, aquí como ustedes ven en pantalla. Y voy a rellenar nuevamente con el color que ya tomamos de la imagen de referencia. Acá hay un punto importante, es que no estoy seleccionando la capa o no estaba seleccionando la capa adecuada. Voy aquí a deshacer los cambios. Selecciono la capa que me interesa, que hay que tener mucho cuidado. Acá selecciono la capa que me interesa, que es esta capa. Y vamos aquí a rellenar. Vamos a rellenar. Tengan en cuenta que la imagen que yo puse de referencia se agregó en la misma capa. Pero bueno, o sea, ya aquí digamos que podríamos tener dos opciones. La primera sería, o si ya tenemos el color que nos interesa elegido, podríamos borrar esta imagen y crear una nueva capa, ¿sí? O la otra es asegurarse que cuando vayamos a agregar la imagen de referencia, la agreguemos en una nueva capa para que no se nos combine con las capas que estamos trabajando. Aquí ya tengo la imagen de la capa nueva. Voy a rellenarla. Rellenar. Y ahora sí voy a crear el trazado. Primero rellenamos y ahí sí creamos el trazado. Yo cambié acá el color para el trazado. Vamos a mirar cómo va. Listo. Voy a colocar la capa que está abajo para ir revisando cómo queda nuestro personaje. ¿Sí? Bueno, ya para la parte que tiene que ver con los ojos, vamos a crear una nueva capa. Vamos aquí a crear una nueva capa.
Vamos a darle aquí a aceptar. No voy a crear en este caso una capa de rutas porque no voy a usar una ruta, sino para el ejemplo, en la capa nueva voy a usar ahora es una herramienta de selección. Entonces voy a elegir la herramienta de selección en elipse. Me voy a ubicar acá en lo que yo pudiera calcular que es el centro del ojo. Presiono la tecla la tecla control diré, ¿para qué? Me aseguro nuevamente que tenga la capa seleccionada. Eh, doy un clic izquierdo primero en el centro del ojo y ahí sí presiono la tecla control, qué pena, y aquí, y también voy a presionar la tecla shift. ¿Para qué? Para que se me guarde la proporción, porque si no presiono shift, la proporción se pierde, ¿sí? Si presiono shift, la proporción se mantiene. Ahora, si no presiono al, el círculo comienza a dibujarse es desde el punto que yo tracé y no desde el centro. Entonces se va hacia un lado. En cambio, si mantengo control presionado y shift, me aseguro de que el círculo esté desde el centro, se empieza a dibujar desde el centro y aparte mantenga su proporción. Acá voy a dejarlo ahí más o menos, calculo que sea la proporción del ojo y ahí voy a soltar. Ya teniendo la selección creada, voy aquí a cambiar los colores, voy a colocar acá color blanco y dejo el color negro también y voy a rellenar, doy un clic derecho sobre la selección, me voy a editar y le voy a rellenar con el color de fondo, con este en el caso tomamos el color blanco y ahora vuelvo a dar doble clic, vuelvo a dar clic derecho sobre la selección y vamos aquí a editar y le voy a dar trazar, trazar selección, stroke, pero tener en cuenta que ese stroke se va a trazar con el color que esté acá de primeras en el checker, ¿no? Pues como es el color negro, pues voy a ir acá, le voy a dar trazar selección, elijo el grosor, sigo manteniendo un píxel que sea color sólido y le digo trazar. Ya nosotros podemos acá, voy a quitar, vuelvo a dar un clic en cualquier parte de la pantalla para quitar la selección y ya puedo revisar que tengo el primer ojo creado, ¿sí? Ya a este punto, lo que podemos hacer, faltaría hacer la parte de aquí, este puntico del ojo también. Voy a crear una capa nueva. Voy a irme nuevamente a la herramienta de selección, me voy aquí a acercar un poquito. Voy a dejarlo acá y le voy a rellenar con el color negro. Hay un clic acá, vamos aquí, ya tengo el ojo aquí dibujado. Ahora lo que yo tengo acá son las dos partes del ojo que estoy utilizando, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer aquí ahora es selecciono estas dos capas que me conforman ese ojo o selecciono cualquier capa y voy a ir aquí a la parte de crear grupo, creo acá un grupo y voy a arrastrar las capas que me interesan dentro de esa carpeta. Bueno, lo que voy a hacer es arrastrar las capas que pertenecen al ojo dentro de la carpeta. Sin embargo, para poderlo hacer, no sé, por alguna razón, cuando yo intento arrastrar acá la capa dentro de la carpeta, no sé, por alguna razón Camtasia, el programa que yo estoy usando aquí para grabar, no me permite, o sea, usar la función. No tengo, digamos, como la seguridad de saber por qué pasa, pero lo que voy a hacer en este momento es detener la grabación para poder hacer el ejemplo. Voy a detener un momento la grabación para poder arrastrar las capas dentro de la carpeta. Permítame. Bueno, ya aquí lo que hice fue lo siguiente. Tuve que detener la grabación para poder arrastrar las carpetas. Entonces aquí lo que hice fue crear una carpeta que se llama ojos, ¿sí? Dentro de esa carpeta ojos creé otra carpeta que se llama ojo izquierdo, pues lo dejé abreviado.
Y dentro de esa carpeta ojo izquierdo tengo las dos partes del ojo izquierdo que estamos viendo acá en pantalla, ¿sí? Tengo las dos partes. Ahora lo que yo voy a hacer acá es seleccionar esta carpeta. Voy aquí a darle en duplicar. Y lo que voy a hacer es moverla. Moverla acá. Y voy a mover el siguiente objeto también. Acá. ¿Sí? Y voy a renombrar la capa como, o sea, aquí le voy a cambiar el nombre. Y le voy a dejar acá derecho, ¿sí? Entonces acá lo que estamos viendo es lo importante que es de pronto tener carpetas para contener las capas, para poder tener como mayor organización de nuestros objetos y a su vez obviamente mejor control, o sea, aquí a la hora de tener que ocultar algunos objetos, ¿sí? Entonces acá yo voy aquí a visualizar y puedo ver cómo vamos trabajando cada uno de los elementos del rostro por separado. O sea, estamos creando este dibujo con cada uno de sus elementos separados. Entonces ahora yo lo que voy a hacer es crear una capa nueva, ¿sí? Voy aquí, qué pena, voy a darle control Z. Recuerden, lo que pasa es que no sé por qué razón Camtasia no me deja utilizar el arrastre de capas, me bloquea acá en GIMP por algún motivo. Lo voy a hacer con estas herramientas que están acá. Para efectos del tutorial no voy a crear más carpetas en las capas, aunque pues obviamente sería mucho mejor, pero para efectos del tutorial no lo voy a hacer, obviamente por el inconveniente que me presenta usar Camtasia cuando estoy grabando este video. Entonces voy a seguir acá, creé una nueva carpeta y lo que voy a hacer con esta nueva carpeta es seguir creando rutas de los distintos elementos que componen a nuestro personaje. Entonces aquí lo que voy a utilizar la herramienta trazar y voy a trazar la línea que me va a representar la boca, la parte de los labios, ¿sí? Aquí, ¿sí? Y le voy a dar acá trazar ruta, la dejo de color negro y ya tengo acá la ruta trazada. Aquí voy mirando, voy a ubicar la capa, voy a ir aquí mirando las capas para ver cómo me están quedando esos objetos. Acá puedo ver que los labios los puedo ir cortando. Voy a seguir creando objetos, voy a crear acá una capa nueva y voy a ir aquí también a la capa de rutas, creo una capa nueva y voy a ir aquí a capas y aquí también voy a crear una capa nueva para seguir creando los distintos elementos, pero en esta capa voy a crear varias líneas, voy a crear acá las de las orejitas. Entonces voy a crear las líneas de las orejas. Vamos aquí. Selecciono la herramienta. Aquí vamos viendo cómo voy a crear acá una capa nueva. Y voy a agregar la siguiente línea. Ahora tengo las dos rutas creadas. Voy a ir y dentro de esta capa voy a pintar las dos rutas. Voy aquí a trazar esta línea. Voy acá, selecciono la nueva ruta y pinto la siguiente línea. Y ya tendría dentro de esta capa, tendría las dos líneas de las orejitas. Voy a ir revisando todos los elementos. Aquí ya voy a ver acá. Voy a ocultar los elementos, sigo dibujando. Voy a crear una capa nueva que me va a simular
la nariz. Para ello voy a dejar habilitada la capa de los ojos para poder tener acá una guía, y voy a trazar la ruta. Vamos a compararla con nuestro dibujo base y voy a trazar la línea. Entonces, bueno, vamos aquí. Voy a acercar un poco más la pantalla. Y voy acá. Y vemos que ya tendríamos la parte de la nariz. Tener mucho cuidado con las capas, que les digo, para que los trazos no se nos vayan a quedar en una sola capa. Cuestión de que de pronto necesitemos más adelante el trazo por alguna razón. Entonces no vayamos a tener ese inconveniente. Ya aquí tengo el trazo. Entonces aquí en esta capa yo voy a colocar la nariz. Antes de colocar la nariz voy a tomar el color amarillo que teníamos acá usando, y ahora sí vamos a pintar esa nariz en la capa nueva. Vamos aquí a pintar la nariz. Primero coloco el relleno, como les digo, el relleno amarillo. Cambio al color negro para trazar la ruta. Vamos habilitando para revisar que todo vaya quedando en orden. Como vemos ahí ya tenemos casi terminado nuestro personaje. En la nariz, bueno, y demás de elementos. Vamos a fabricar lo que queda. Nos quedaría la parte de los vellos y el cuello de la camisa. Entonces vamos a seguir con esa parte. Vamos a crear una capa nueva. Le damos aquí en la ruta para poder tener la seguridad de que se nos cree en una ruta nueva. Y vamos a empezar con la parte de la camisa. Entonces vamos aquí a dibujar la ruta. Voy a acercar un poquito. Voy aquí jugando con las líneas para ir brindando la forma más adecuada. Trazamos una última línea acá. Podríamos dejar esa parte del cuello así, pero vamos a trazar unas últimas líneas como para terminar estos contornos. Yo lo que voy a hacer aquí es generar, no, bueno, vamos a dejarlo acá. Vamos a dejarlo hasta este punto. Voy a crear el dibujo del cuello. Voy a cambiar acá el color amarillo por color blanco. Vamos a rellenar primero el trazo. Y vamos a trazar el borde, pero con el color negro. Y lo que vamos a hacer ahora es duplicar esa capa. Vamos a duplicarla. La vamos a mover acá y la vamos a girar. La vamos a girar para y la vamos a girar. Entonces vamos aquí a imagen, transformar, y volteamos horizontalmente
volteamos acá. Perdón, aquí lo que usamos es bueno, seleccionamos la capa o la movemos donde más o menos necesitamos, pero vamos aquí, lo que vamos a hacer es voltearla e invertirla, pero con el panel de capa, y acá buscamos transformar y volteamos horizontalmente. Vemos que la capa nos quedó por acá en este punto, y lo que hacemos es moverla y la vamos a ubicar en el punto donde nos interesa, ¿sí? Ya lo que necesitamos en este momento es generar el fondo, ¿sí? El fondo o los trazos que quedan de más. Lo que podríamos hacer es crear una capa nueva, y en esa capa vamos a crear también un trazo. Voy a crear acá un trazo que nos siga más o menos. Vamos aquí a crear un trazo, pero este trazo lo puedo tomar hasta este punto, viene acá, aquí lo podemos girar. Y lo podemos girar. Terminamos aquí. Ya tenemos acá el trazo, lo que yo voy a hacer es pintarlo. Entonces vamos aquí, trazamos el relleno y vamos a agregarle el relleno, lo pintamos, qué pena, el relleno va de color blanco. Aquí trazamos la ruta, ya de color negro. Podemos ver que ya nos quedó de fondo, bueno, la parte blanca. Aquí ya vamos habilitando los otros elementos para ver cómo nos ha quedado nuestro personaje. Yo oculto acá la capa de fondo que tomamos de muestra. Nos faltarían la parte de los vellos, la podemos crear por detrás de la capa de la cabeza, que es esta capa. Y bueno, vamos aquí rápido a crear los últimos detalles. Aquí, vamos acá. Vamos a crear aquí un punto nuevo. Recuerden que para crear un punto nuevo, si yo tengo acá seleccionado este y voy a crear otro punto, el punto automáticamente se nos va a unir. Si yo quiero crear un punto nuevo sin que se me una a un trazo, presiono la tecla Shift, me va a aparecer ese cuadrito en lugar del puntero, lo que me indica que voy a poder crear un punto nuevo para poder terminar. Aquí ya tengo los dos puntos. Ahora lo que voy a hacer es pintar esos trazos. Y ya con ello tendríamos listo toda la parte del trazo de nuestro personaje, ¿sí? Y ya con este ejemplo, este tutorial, pues ya podríamos ver cómo podemos empezar a dibujar, a digitalizar por medio de este software. Ahora, un punto muy importante, bueno, que no les había mencionado, pues a medida que vayamos trabajando, siempre es muy bueno renombrar las carpetas, pues las capas, obviamente para que
nuestro trabajo se vea más organizado. Yo le coloco acá pelos para que sea más organizado, y a la hora de que nosotros necesitemos ocultar una capa o por algún motivo, pues tengamos mayor seguridad, mayor control sobre todo lo que estamos trabajando. Obviamente el uso de las carpetas, como hicimos con los ojos, es muy importante. Sin embargo, pues como les mencioné al principio, pues por el programa que uso para grabar este video no sé, no me deja trabajar las carpetas, pero bueno, lo importante ya aquí es que haya quedado claro el tema. Ya lo que viene aquí en adelante es práctica, quedaría pendiente para colaborarles en cualquier cosa que necesite. Vamos a brindar mayor ampliación del manejo de esta herramienta en las próximas clases. Les deseo que tengan una feliz tarde, que tengan una feliz semana.